Julio 12, Primera de Crónicas 12, versión traducción en lenguaje actual. De la tribu de Manasés. En cierta ocasión, cuando David se unió a uno de los jefes filisteos para enfrentarse a Saúl, los demás jefes no lo aceptaron, pues decían: David nos matará y así podrá regresar al lado de su rey Saúl. Los soldados que acompañaban a David a esa batalla eran hombres de la tribu de Manasés, todos ellos soldados valientes y jefes de tropa. Se habían unido a David cuando estaba en el refugio de Siclac y lo ayudaron a combatir tropas enemigas. Estos son sus nombres: Adná, Josabat, Jediael, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, y día tras día más hombres se le unían a David, hasta que llegó a tener un gran ejército. El ejército de David. Cuando Saúl murió y David ya reinaba sobre Judá en Hebrón, las demás tribus de Israel le pidieron a David que fuera su rey. Por eso, todos los hombres entrenados para la guerra fueron a Hebrón con la firme decisión de reconocer a David como rey de todo Israel. Así cumplió Dios su promesa a David. Este fue el número total de esos hombres. De la tribu de Judá, 6,800 con escudos y lanzas. De la tribu de Simeón, 7,100 valientes soldados. De la tribu de Leví, 4,600. De la familia de Aarón, 3,700. Joiada era el jefe. De la familia de Sadoc, soldado joven y valiente, 22. De la tribu de Benjamín, que había sido fiel a Saúl, 3,000. De la tribu de Efraín, 20,800 soldados, reconocidos por su valentía entre sus grupos familiares. De la media tribu de Manasés, 18,000. De la tribu de Isaacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. De la tribu de Zabulón, 50,000 soldados, siempre listos para entrar en combate. De la tribu de Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 soldados, con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28,600. De la tribu de Aser, 40,000 soldados listos para entrar en combate. De las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés, que vivían del otro lado del río Jordán, 120,000 soldados bien armados. Durante 3 días todos estos hombres estuvieron con David en Hebrón, comiendo y bebiendo lo que sus parientes les habían preparado. Además, los vecinos de ese lugar y aun los que vivían en lugares lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí, les llevaron comida en abundancia: harina, panes de higos, pasas, vino, aceite, toros y ovejas. Estos fueron días de fiesta y alegría para todo el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 13. La Biblia de las Américas. Traslado del arca. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes, y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios?
Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom geteo. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas 14. Versión Biblia del Jubileo. E Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y albañiles y carpinteros que le edificaran una casa. Y entendiendo David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel, tomó aún David mujeres en Jerusalén y engendró David aún hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Y oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel. Subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó y salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: Sube, que yo los entregaré en tus manos. Entonces subieron a Baal-Perasim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios ha partido mis enemigos con mi mano, como se parten las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el campamento de los filisteos. Así pues David como Dios lo mandó, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y el nombre de David fue divulgado por todas aquellas tierras, y puso el Señor el temor de David sobre todos los gentiles. Romanos 1, versión Reina Valera antigua. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Salmos 9, versión Dios habla hoy. Señor, ten compasión de mí, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, y así a las puertas de Jerusalén diré a todo el mundo que tú eres digno de alabanza, y que yo soy feliz.
porque me has salvado. Los paganos caen en su propia trampa, sus pies quedan atrapados en la red que ellos mismos escondieron. El Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El malvado queda preso en la trampa tendida por él mismo. Los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte, pues no siempre serán olvidados los pobres, ni para siempre se perderá su esperanza. Levántate, Señor, no consientas la altanería del hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Hazle sentir temor, Señor. Hazle saber que no son más que hombres. Proverbios 19, versión Nueva Biblia de las Américas. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará.